una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Yo soy Carlos Cabezas y en el día de hoy vamos a tratar una temática que creo que es muy importante porque de una forma u otra todos estamos chocando con lo mismo, y es la cuestión del autismo. Para ello tenemos a Cristina Barinotti, que va a estar dándonos diferentes aspectos de esta realidad que cuando toca a una familia es muy grande lo que ocurre. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, como siempre. Qué Como gusto. siempre. Muchas Podemos gracias. comenzar con el autismo. Sí. Quizás muchos hablamos de autismo y no sabemos ¿De qué se trata? qué se trata. Bueno, vamos a empezar con la etimología. Viene de dos palabritas griegas, autos, que significa uno mismo, y ismo o ismos en griego, que significa retirada. Vale decir que el autismo se puede definir como una retirada a uno mismo, una tendencia a retirarse, porque ismos implica también tendencia. Entonces hay una tendencia a retirarse a uno mismo. A replegarse y a ausentarse de todos los fenómenos de la realidad circundante. Ahora bien, no es una enfermedad, es un trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno? El trastorno es una serie de conductas, de condicionamientos de una persona, ¿verdad?, que hacen determinado cuadro, pero no es una enfermedad desde el punto de vista clásico. Por eso se llama trastorno del espectro autista. Es decir, ¿por qué espectro? Porque va de un autismo de muy profundo, a un autismo de muy alto funcionamiento. Este gran arco iris se manifiesta en 3 estadios. Dentro de este trastorno, o espectro, mejor dicho, hay muchos tipos de autismo. Desde el profundo, como te decía, al que que tiene un gran funcionamiento, el individuo con autismo. Esto tiene que ver mucho también con la forma en que nosotros nos tenemos que enfrentar a ello, porque Bueno, al no haber una formación general de la sociedad, nos confundimos. claro, podemos imaginar al niño o a la niña autista, aunque son niños, prevalece en los niños, varones, podemos imaginar al niño autista como un ser muy ensimismado, muy suyo, muy metido dentro de sí mismo, a tal punto que parece no reconocer a las personas a su alrededor o no interesarle conectarse con las personas a su alrededor. A su vez, nosotros, como cuidadores del niño autista, creemos que no necesita nada y no encontramos la manera de penetrar, de poder conectarnos con él. ¿Necesitan afecto? Necesitan mucho afecto, no lo pueden demostrar. Entonces, todas estas cosas nos hablan de un trastorno profundo de las bases de la personalidad, que afecta mucho más a la persona, por eso no es una enfermedad típica. ¿Son adquiridos o se realizan, se manifiestan sí, individualmente sin tener que ver nada la genética? Tiene que ver la genética. La genética es muy importante, es multifactorial. Sobre la más importante es la genética. Luego tenemos también padres que tengan una edad avanzada y hayan tenido un niño. Hay problemas neurológicos. Las neuronas se conectan entre sí mediante el espacio intersináptico. Señales, información. Eso está como averiado, como obstruido, y entonces no funciona bien a nivel de la corteza cerebral. ¿Y dice que no es enfermedad a pesar de eso? No, esto está visto así a partir del año 2013 en el manual de psicólogos y psiquiatras, el DSM-5, que es la 5ª edición, en donde se llama TEA, Trastorno del Espectro Autista. Esto está bien porque el tema de la enfermedad estigmatiza mucho a estos niños con cierta discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define el autismo, ¿no? ¿Dónde está la discapacidad del autismo? ¿Pero ellos lo comprenden, Cristina? ¿Que dice que lo traumatiza? No, el autismo se caracteriza justamente por un trastorno severo
del desarrollo, una incapacidad del desarrollo que se manifiesta por un retraso en el desarrollo de las habilidades de comunicación, conducta y comunicación. Todo lo que sea verbal, lo que sea gestual, está toda el área de la comunicación alterada y están como aislados, aún de sus propios padres o cuidadores, porque sabemos, y por esto es un trastorno de las bases de la personalidad, que para que una personalidad se desarrolle necesita del otro. Cuando son chiquititos necesitan reconocer al otro primero, que es mamá. Oh, mamá no está conmigo, no soy yo, es otra persona que está afuera. Entonces, a partir de mamá conocemos y nos relacionamos con todas las figuras del mundo y podemos hacer identificaciones. Así se desarrolla el psiquismo humano. Por lo tanto, también vemos que este trastorno afecta el desarrollo del psiquismo humano. ¿Hasta qué punto? Bueno, dependiendo del grado. Hay un autismo muy profundo, en donde es muy difícil comunicarse, en donde realmente el niño manifiesta sus síntomas de manera constante, y uno de muy alto funcionamiento, que algunos expertos, algunos psicólogos dicen que, por ejemplo, el Asperger es un autismo de muy alto funcionamiento. Son personas con un cerebro muy sistematizado y personas que se dedican a una sola cosa y lo resuelven magníficamente. Se habla que Bill Gates es un Asperger, por ejemplo. Hay otros psicólogos que dicen que no, que esto no es típicamente un autismo. Pero bueno, de Einstein se decía algo. se decía. Es decir, pero estamos hablando ya de una especificación del cerebro. Es un cerebro altamente especificado en un área determinada. Ahora bien, si nosotros podemos ver cuáles son los síntomas, cuándo se detectan entre el año y los 3 meses, que es lo que busca un pediatra, por ejemplo. Son niños que tienen una sonrisita inadecuada constantemente. ¿Año y 3 meses? Entre el nacimiento, 3 años. entre el nacimiento y los 3 años. Es decir que sí, dentro del proceso de los primeros meses algo se puede notar. ¿En un bebito? Como de diferente. Bueno, vamos viendo que no va cumpliendo con los hitos en el desarrollo en cuanto a movimientos y en cuanto al desarrollo psicológico. No sonríe, la sonrisa de los 8 meses no la tiene, al año no camina, no pronuncia palabras. O camina, pero no puede, a los 2 años, por ejemplo, no pronuncia, no puede armar frases. Entonces, todo esto tiene unas, lo que llamamos rabietas, ¿no? Que en el niño autista no son los tantrums o las rabietas de otros niños, sino que es algo que tiene que ver con su cerebro, tiene que ver con su estado de ánimo. Hay una gran frustración en el niño autista. No es deseo de comunicarse. No es deseo de comunicarse. Claro, el otro niño que hace justamente, que no tiene autismo, y hace un tantrum, tira una rabieta, quiere llamar la atención. Este niño autista no quiere llamar la atención. Entonces, atención también a los padres para ver estas cosas raras. Movimientos repetitivos, Ellos tienen ecolalia, por ejemplo, uno dice una frase y ellos pueden repetirla. Les gusta, por ejemplo, en los juguetes circular, los movimientos sumamente repetitivos, rígidos y repetitivos. Entonces, las dos características fundamentales son: hay una disabilidad en todo lo que es la comunicación con los otros, y hay rigidez, por ejemplo, y hay movimientos repetitivos. La rigidez, ¿cómo se manifiesta? Bueno, las rutinas tienen que ser siempre exactas. Cuando lo sacamos fuera de esa rutina, ahí no funcionan. Ahí se sienten frustrados, ahí pueden tener esto que, entre comillas, llamamos rabietas, pero que no lo son. ¿Y la dislexia tiene algo que ver? No, la dislexia ya es algo que tiene que ver con los niños que no padecen autismo, ¿verdad? Pero quería comentarte que nosotros vivimos en una sociedad, porque hay mucha estigmatización, ¿verdad? Y de la discapacidad, particularmente de los niños autistas. Y entonces vivimos en una sociedad que yo considero autista, porque ha perdido sus habilidades de comunicación. ¿Está fuerte eso? Está fuerte eso. Está fuerte porque yo le denomino autismo social, y lo dije en una de mis conferencias. Hemos perdido esta capacidad de comunicarnos con el otro. Que en el niño autista
Bueno, él ha nacido así, tiene una genética, tiene un cerebro. Hay muchos psicólogos que indican también que puede haber ciertas manipulaciones médicas con un niño que tiene tendencia al autismo o una genética al autismo, Y lo que provoca. pueden provocar o disparar golpes de los padres, abandono prematuro. Estas son todas las teorías. Pero volviendo a lo social, la sociedad sí puede cambiar. El niño autista no puede cambiar, es algo crónico, que puede ir un poquito mejor. La sociedad debe cambiar, porque estamos justamente agudizando los trastornos como el autismo, como la depresión. Hoy en día, 1 de cada 68 niños es autista. En 1976, uno de cada 10.000 niños era autista. ¿Y por qué ese incremento? Muchas causas concomitantes. Un poco la sociedad desconectada en la que vivimos, como te decimos, que para mí es fundamental. Algunos aciertan en decir que son elementos que tienen que ver con la alimentación, toxinas del ambiente, pero yo creo que es un conjunto, ¿no? Un ramillete de cosas en donde la desconexión social tiene mucho que ver, porque los padres salimos a trabajar, los niños quedan en manos de cuidadores que pueden ser muy capaces, pero que no son los padres, y en particular en los niños autistas. Entonces no es solo una cuestión genética, sino que adquirida también. Siempre tiene que estar el componente genético. Por ejemplo, O sea, tenemos la posibilidad, pero no la desarrollamos. Por ejemplo, si tú no tienes el componente genético del que te puede provocar un autismo y tienes padres que te golpearon, padres que te abandonaron, lo vas a superar muy probablemente. En cambio, si tienes un autismo o la tendencia genética al autismo, ahí es donde se va a agudizar y ahí es donde puede dispararse de una manera, dependiendo del cerebro de cada niño y de las circunstancias, se va a disparar ya sea en un autismo muy profundo o en un autismo de autofuncionamiento dentro de este espectro. Ahora, ¿tú sabes que hay un autismo normal que no tiene nada que ver con el autismo como trastorno? ¿Todos somos autistas entonces? No, hay un autismo, todos en algún punto de nuestras vidas, y esto lo dijo Margaret Moller, una gran psiquiatra y pediatra. Margaret Moller habló del desarrollo del niño, psicológico, cómo era el desarrollo. Y habló de 2 etapas. La etapa del parto, que es el nacimiento que todos vemos, el nacimiento biológico, y la etapa del nacimiento psicológico, que es un proceso de más difícil detección y que dura toda la vida, cuyos principales hitos se manifiestan en los primeros 3 años de la vida. Cuando el niño nace, durante la primera semana de vida, está sujeto al autismo normal. ¿Por qué? Porque está metido dentro de su caparazón, dentro de sí mismo, que es esa caparazón autista. Y eso es una protección de Dios, de la naturaleza, para que todos los estímulos del mundo externo no le impacten fuertemente. Lo único que puede percibir ese niño con este autismo normal son los estímulos orgánicos, el hambre, la sed, el sueño, las necesidades básicas. Entonces eso es todo lo que... Ahora, si el niño tiene una crianza saludable, ¿verdad? Y el niño tiene un cerebro con conexiones neuronales que van a ser sanas, entonces va a pasar esa semana y va a entrar en lo que se llama la simbiosis materna, en donde la madre y el hijo son una sola persona y se retroalimentan. Y de allí en más entra ya todo el proceso de desarrollo psicológico. La enseñanza saludable, ¿en qué la defines? No, enseñanza no, digamos un desarrollo saludable. Claro, claro. Yo lo defino como una comprensión profunda de la naturaleza del hijo, de la naturaleza del ser humano cuando nace. Altamente vulnerable, sujeto a gran cantidad de estímulos, por eso la naturaleza pone esta semana de autismo normal, para que se repliegue dentro de sí mismo y no le hieran los estímulos. Tenemos que tener en cuenta que hay padres que cuando el niño no duerme, padres lógicamente enfermos, que lo golpean porque no duerme, lo dejan llorar, no cuidan sus necesidades básicas. Ha habido casos de personas que los han tirado
contra una pared a niños pequeños. Es decir, estamos, claro, porque el niño no puede dormir. Hay ignorancia, hay mucha enfermedad, hay mucho trastorno de otra índole en esta sociedad que no quiere reconocer al otro y no quiere reconocer al otro fundamental en la vida de uno, que es el hijo. Y en el vientre materno existe esta posibilidad de gestar saludablemente, ¿o no? Sí, sin duda, porque todas nuestras experiencias como madres cuando estamos embarazadas van a pasar al hijo. Así como a través de la sangre pasan los alimentos, lo que comemos lo compartimos con nuestro niño. También las experiencias psicológicas, también las drogas, también el cigarrillo, todas las cosas que consumimos. Es decir, de nosotros depende, mujeres, cuando estamos embarazadas, la salud de nuestro niño. Lógicamente que no conocemos la tendencia o la genética con la que va a venir, porque puede haber una alteración genética, como en el caso del autismo, puede haber una alteración neurológica, como el caso del autismo. Todo es multifactorial, pero nosotros como padres, particularmente como madres, tenemos que asegurarnos que nuestra parte en todo este concierto de cosas está bien hecha para con nuestro hijo. Cristina, ¿no te parece que hay demasiada sensibilidad en algunos padres ante la llamada de atención que le haga o un familiar o un amigo sobre lo que está mirando en su hijo? Que muchas veces no quieren reconocer estos factores. Esto es la negación, que es la primera etapa del duelo, cuando negamos que algo tremendo nos está pasando, en este caso a nuestro hijo, sin duda. Entonces no queremos que los demás nos señalen, que los demás nos digan, bueno, mira, tu niño tiene un pequeño problemita, yo creo que lo llevaría al médico. Y realmente no lo queremos ver. Pero tenemos que estar atentas. La gente de afuera, a veces los amigos o los extraños, nos están dando pautas de cosas que nosotros, como estamos dentro de la situación, no podemos ver. Que el amor te ciega. El amor te ciega. El amor hace que el padre diga, no, o la madre, yo he sido testigo de esto, no, el nene ya se le va a pasar. Niños que no pueden hablar a los 2 años, no, pero esto es un proceso porque está aprendiendo otro idioma, no, esto es un proceso porque, bueno, evidentemente la negación existe, pero tenemos que enfrentarlo, porque cuanto más temprano tomamos este cuadro, más posibilidades tenemos para ayudarlo al niño. Si bien es crónico, hay ayuda. Te cuento una anécdota interesante. Un fotógrafo, Timothy Archibald, americano, con su niño autista, no podía penetrar esa coraza, porque están como detrás de una coraza. No podía comunicarse con ese niño que tanto ama. Y empezó a sacarle fotos. Y descubre que el niño se interesa por esas fotos mínimamente y hasta logra que los movimientos los repita y él poder tomarle las fotos en el mejor lugar, donde hay mejor luz. Y realiza un álbum que se llama Ecolalia, de la repetición de las frases de los autistas, con 43 fotos sumamente conmovedoras de su hijo autista. ¿Esto qué quiere decir? Que esa coraza que el niño autista tiene puede ser penetrada a veces con agujeritos de luz. Esos agujeritos de luz que se abren en la coraza del niño los podemos descubrir si somos padres atentos, si somos padres que estamos allí para ese niño. Sobre todo con el amor. Con el amor. El amor llega. El amor llega. El amor no... Entendemos que tenemos que trabajar y darle lo mejor, sobre todo si tenemos un niño con discapacidad. Damos dinero, pero por favor, la mayor parte del tiempo, atento a ese niño para penetrarlo. Cristina, ¿cómo se puede sensibilizar a la sociedad para que haya otra manera de percibir esta cuestión? Tenemos que salir de la sociedad del etiquetaje. El etiquetaje es ponerle etiquetas a todo, diabético, autista, esquizofrénico. Es más fácil y forma parte de la conformación y del funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, lo que hacía era poner en etiquetas situaciones para después no tener que evaluarlas nuevamente. Cada vez que se encontraba con un animal salvaje, el hombre de la prehistoria, no podía empezar a procesar si era salvaje, si tenía que correr, si tenía que atacar. Entonces, la primera vez que se veía este peligro ya sabía y lo mantenía en una etiqueta en su cerebro. Pero bueno, hemos evolucionado.
Somos seres que nos hemos humanizado. ¿Tú estás segura? Bueno, no estoy segura, Carlos, sin duda. Tú sabes que yo pienso que nos estamos deshumanizando. Pienso que, bueno, en un punto algo más grave, nos estamos robotizando. Y los robots son muy buenos. Fíjate, estas cámaras transmiten el programa, nuestros teléfonos. Bueno, los necesitamos, pero necesitamos el calor humano. El calor humano es lo que nos va a comunicar, lo que puede sanar, lo que puede ayudar. Entonces la comunicación es lo fundamental que debemos rescatar, la comunicación humana. Pero no lo estamos haciendo. Y entonces continuamos con este etiquetaje que debemos superar. ¿Qué es lo mejor ante un caso de autismo en un hijo, en un familiar? ¿Tratarlo uno en el hogar con una sobreprotección muy grande o que vaya a algún centro de enseñanza o cualquier clase de, no sé, si Sí. existen hospitales, Sí, por clínicas supuesto, que sí. los ayuden? Hay muchos lugares en donde pueden ser ayudados, desde ya que lo necesitan. Necesitan instrucciones, necesitan un estudio, los padres, a través de estas instrucciones para saber cómo tratarlo. Y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial. Por eso hay que llevarlo al pediatra cuando uno ve que ya el niño no cumple con los hitos del desarrollo. ¿Y por qué el diagnóstico diferencial? Porque hay que saber que los síntomas, muchos de los síntomas de manera aislada, también se corresponden con otros cuadros. ¿Pueden estar en una escuela normal o tiene que ser una escuela especial que muchas veces el dinero no puede cubrir una atención privada? Esto va a depender del tipo de autismo que tenga. Hay autistas de alto funcionamiento que realmente se relacionan. Son rutinarios, pero son geniales en lo que hacen, son grandes pianistas, son grandes científicos. Entonces, puede haber una ayuda para que haya una mayor conexión social allí. Es más fácil ayudarlos. Pero si hablamos de un autismo de alto funcionamiento, donde el niño está con movimientos repetitivos constantemente, donde el niño gritos constantes, se golpean la cabeza contra la pared muchas veces, todo ese tipo de cosas. Golpes hacia los familiares y los que rodean. Sí, y autolesiones, claro, también, porque puede haber autolesiones, como golpearse la cabeza contra la pared. En esos casos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ir a un psiquiatra? No, ir al médico clínico, al pediatra. Al pediatra. Ir al pediatra, porque se manifiesta tempranamente. He visto esto en mi niño. A lo mejor es otra cosa, a lo mejor forma parte de otro trastorno. A lo mejor nos asustamos demasiado, pero siempre hay que estar seguro. La opinión del médico pediatra es muy importante y él va a hacer las derivaciones correspondientes a las personas que realmente puedan manejar este cuadro y puedan también manejar la ansiedad de los padres y darle al mismo tiempo herramientas para manejarlo al niño. Los maestros, ¿qué papel juegan en la detención de que un niño tiene problemas autistas que pueden ser graves y no livianos? Bueno, generalmente se detectan entre el año de vida y los 3 años, pero vamos a suponer que existiera un caso de un autismo, con un tipo de autismo no profundo, y de pronto entra en la escuela. Ya lo detectaron en preescolar seguramente o en el jardín. La maestra inmediatamente tiene que hablar con los padres y tiene que poner esta inquietud sobre la mesa. Hay algo que está off, hay algo que no me parece dentro de la conducta de un niño de esta edad. No hablamos de normalidad, porque la normalidad en psicología no se puede hablar. Lo que pasa es que utilizamos esa palabra para que se comprenda, ¿no? Digamos, lo que sí podemos hablar de normalidad en sociología. La norma es esa serie de reglas que nosotros tenemos que contemplar para no matarnos entre todos, para vivir poder convivir. Y poder convivir. Ahora, la norma en psicología, en salud mental, es algo que nos lleva un poquitito al etiquetaje de nuevo, a la estigmatización. Y entonces, todos estos conocimientos que hoy hablamos van a llevar de la disabilidad a la visibilidad del niño autista o de cualquier otra discapacidad. Cristina, en el caso de un autismo que sea necesario que el niño tenga una atención médica o una vigilancia médica constante. Hay padres que se niegan a esto pensando que al llevarlo a una institución pueden estar abandonando a su hijo. Y eso puede provocar complejos, puede provocar situaciones internas mientras se va desarrollando más
y más el problema autista del hijo. Claro, por eso los padres necesitan de una terapia de soporte, de un tratamiento también, de un psicólogo. Tener a alguien al lado, si no es un psicólogo, un sacerdote, alguien que pueda darles una idea o una opinión ajena a ellos mismos, ¿verdad? Porque sin duda, como hablábamos antes, los padres se niegan al principio. Se niegan cuando ven que este niño no camina, no habla adecuadamente. Tiene rabietas, esos movimientos repetitivos, de modo que tenemos que estar alertas. Los abuelos constantemente se dice que malcrían a sus nietos. Sí. Quizás pueda haber abuelos que paren a los padres diciendo, no, eso es normal, no tienes que llevarlo al médico desde tan temprano. Claro. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, tenemos que ser un poco objetivos, lo cual es muy difícil como padres ser objetivos. Pero tenemos que intentar ser objetivos. Y como abuelos menos. Y como abuelos menos. Pero a veces, si hay abuelos que a lo mejor ya tienen alguna formación o han visto, el abuelo puede intervenir para ayudar. Y ayudar no es solamente quedarse con el niño. Ayudar no es solamente, ay, bueno, lo cuidamos, cuando los padres tienen que hacer algo. No. Lo observamos también. Entonces es un llamado a que los abuelos también observemos a nuestros nietos, ¿no? La sociedad se ocupa realmente de estas situaciones. Vamos a hablar de la sociedad en Estados Unidos, no en otras que tienen menos recursos. No, sin duda que Estados Unidos se ocupa, pero no hay una concientización social. Puntualmente hay clínicas, hay instituciones, hay lugares a donde los padres con este problema pueden asistir y encontrar ayuda, mucho más que en nuestros países, ¿verdad? Ahora bien, lo que no hay es una concientización social. Una conciencia social importante. Todavía estos niños en las escuelas, en los centros de recreación, de pronto hay un niño con una discapacidad, un niño que hace algo que no está fuera de la norma, digamos, de lo que la sociedad considera, y realmente se lo discrimina. Hay mucha discriminación. Entonces tenemos de alguna manera que pasar, como decía antes, a visibilizar a estos niños, y dejar de lado, si entramos en una fiesta y hay alguien que tiene un movimiento rígido, constante, o vemos que está repitiendo frases, o esa sonrisita de la que hablábamos, ¿no es cierto?, que es inadecuada, que a veces también convive con otras discapacidades. Vamos a dejarlo de él, no vamos a mirarlo, no vamos a hablar mal, no susurremos al oído. No hagamos juicios temerarios. No hagamos juicios temerarios. Porque pueden ser muy negativos. Claro. Pues bien, esto ha sido una explicación muy buena que has dado en el día de hoy. Y ojalá que a muchos de ustedes que tienen que confrontar este problema del autismo les haya ayudado. Hasta la semana que viene, o no, mejor dicho, hasta dentro de 2 semanas, en el programa Comentando.